Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Y bueno, hoy tenemos un tema que créanme, les va a hacer volar la cabeza. Ya lo vieron en el título, ya lo saben. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo, de una noticia que está corriendo como la pólvora y que ha dejado a todos, absolutamente todos, boquiabiertos. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no solo eso. Vamos a sumergirnos en un mar de detalles, de rumores que se confirman, de especulaciones que se hacen realidad y de todos los entresijos de esta explosiva relación. Y antes de empezar a desgranar cada migaja de información jugosa que tengo preparada para ustedes, quiero recordarles, una vez más, que si les encanta este tipo de contenido, si son fanáticos de las noticias del mundo de las series turcas, si les fascinan los chismecitos, los rumores jugosos, las entrevistas exclusivas y todo lo que se cocina detrás de las cámaras, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les aseguro que siempre tendrán información fresca y actualizada, directamente desde el corazón de Estambul. No olviden que su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a investigar, a buscar las fuentes, a desenterrar la verdad. Así que a suscribirse y a darle a la campanita. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse nada. Bueno, ya estamos todos suscritos, ¿verdad? Perfecto. Me encanta. Ahora sí, arrancamos. Imaginen la escena, 7 de agosto de 2025. El sol de verano turco brillando con intensidad. Las redes sociales, literalmente explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas se inundaron con un solo nombre, Can Yaman y Mehmet Özdemir. Los portales de noticias de espectáculos de Turquía, las páginas de fans, los foros de discusión, todo el mundo hablaba de lo mismo sin parar. Era como si un huracán hubiera arrasado el mundo de las novelas turcas, una tormenta perfecta de emociones, especulaciones y muchísima felicidad. La noticia que nadie esperaba, la bomba que había estado a punto de estallar durante meses, finalmente se había detonado. Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Se imaginan? ¿De verdad, con toda su imaginación, se pueden hacer a la idea? Para aquellos que son relativamente nuevos en este apasionante mundo de las series turcas, o para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con las personalidades más destacadas, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia, Can Yaman y Mehmet Özdemir. Son, sin duda, dos de las estrellas más grandes, más brillantes, más queridas y con mayor reconocimiento a nivel mundial de Turquía. Son, en resumen, la realeza de las novelas turcas. Han protagonizado series que han batido récords de audiencia, que han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el planeta, desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia y Oriente Medio. Son, sin exagerar, auténticos ídolos de masas. Can Yaman, con su porte elegante, su mirada penetrante y su carisma arrollador, ha conquistado a millones de fans con su talento actoral y su físico impactante. Sus papeles en series como Erkencikus, donde compartió pantalla con Demet, y Bay Jail, le han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un símbolo sexual y en uno de los actores más solicitados del momento. Su presencia en las redes sociales es un terremoto, cada publicación genera miles de comentarios y millones de likes. Mehmet Özdemir, con su belleza natural, su sonrisa radiante y su talento innato para la interpretación, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su papel en Erkencikus, junto a Can Yaman, fue un fenómeno social. Además ha protagonizado otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Su estilo, su elegancia y su cercanía con sus fans la han convertido en un icono de la moda y en una de las personalidades más influyentes en las redes sociales. ¿Y la noticia, la bomba que lo cambió todo, cuál es? Pues amigos, la noticia es que están juntos. Sí, han confirmado su relación. Y no se trata de un rumor fugaz, de un simple dicen que. No. Es oficial. Fotos tomadas por los paparazzi, vídeos tomados por fans, declaraciones en entrevistas, publicaciones en redes sociales, todo apunta a una relación consolidada y con mucha proyección. Y la gente obviamente se ha vuelto loca en el mejor sentido de la palabra. La alegría, la sorpresa, la emoción, todo se combinó en un torbellino de sentimientos.
Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que dos estrellas de este calibre, dos personas que han sido asociadas con otras personas, dos individuos con carreras tan diferentes, pero a la vez complementarias, deciden, de repente, confirmar una relación romántica? Pues, amigos, la historia es larga, apasionante y tiene muchos matices y detalles que vamos a explorar juntos. Todo comenzó con rumores, como suele suceder en estos casos. Rumores que flotaban en el aire como pequeñas semillas, esperando el momento adecuado para germinar. Rumores que se propagaron como la pólvora en las redes sociales, con comentarios de fans, con publicaciones en foros de discusión, con fotos y vídeos tomados por casualidad, o no tan casualmente. En esas imágenes se les veía juntos, disfrutando de la vida, paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes exclusivos, asistiendo a eventos sociales. En un principio, la mayoría de los seguidores y los medios de comunicación achacaron estos encuentros a reuniones casuales, a encuentros de trabajo, a la amistad que surgió durante la grabación de Erkencikus. Ya saben, la típica historia del somos amigos, solo amigos. Pero a medida que el tiempo pasaba, los rumores se hicieron más fuertes, más insistentes. Las semillas de la sospecha comenzaron a brotar y a crecer. Y empezaron a circular fotografías y vídeos que ya no dejaban lugar a dudas. Fotos en las que se les veía muy cercanos, muy cómplices, abrazados, mirándose con complicidad, compartiendo miradas llenas de afecto y, bueno, como una pareja. Vídeos en los que se les veía riendo, bromeando, besándose en secreto, en lugares apartados, o no tan apartados. La química entre ellos, que ya era evidente en la pantalla, parecía haber trascendido el mundo de la ficción y haberse trasladado a la vida real. La prensa turca, por supuesto, no tardó en hacerse eco de la noticia. Los paparazzi, siempre al acecho como depredadores pacientes, comenzaron a seguirles a todas partes, a intentar captar cualquier momento, cualquier gesto que confirmara la relación. Las cámaras se convirtieron en sus sombras, persiguiéndolos por las calles de Estambul, en los aeropuertos, en los restaurantes. Y poco a poco las pruebas se acumularon. Salidas románticas a lugares exclusivos, cenas a la luz de las velas en restaurantes con vistas al Bósforo, viajes juntos a destinos paradisíacos, escapadas secretas a la costa. Cada nueva fotografía, cada nuevo vídeo, cada nuevo rumor, alimentaba la expectación y la emoción de los fans. Finalmente la confirmación llegó como un trueno que rompe la calma de una tarde de verano. ¿Y cómo fue la confirmación? Pues fue a través de las redes sociales, el escenario perfecto para una noticia de esta magnitud, el lugar donde los famosos comparten su vida con sus seguidores. Can Yaman, en su cuenta de Instagram, subió una foto con Demet. Una foto en blanco y negro con un aire de elegancia y sofisticación, en la que se les veía abrazados, sonriendo, radiantes de felicidad. Él la sostenía por la cintura, ella apoyaba su cabeza en su hombro. En la descripción, para no dejar lugar a dudas, añadió un breve texto que rezaba algo así como mi amor, acompañado de un corazón rojo. Demet, por su parte, también compartió una foto en su cuenta similar, aunque con una estética más luminosa y colorida. En ella se les veía tomados de la mano, caminando por una playa, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Su mensaje fue igualmente directo y emotivo, expresando su felicidad y su amor incondicional. Mi otra mitad, escribió, añadiendo varios emojis de corazones y una carita sonriente. ¡Boom! La noticia confirmada. La pareja del momento, la pareja soñada por millones de fans, había hecho oficial su romance. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué implica esta relación para ellos, para sus carreras, para sus fans? Pues, amigos, esto implica muchas cosas, y vamos a desgranarlas una a una. En primer lugar, significa que dos de las estrellas más importantes de Turquía han encontrado el amor. Han decidido compartir sus vidas, su felicidad, sus sueños, sus miedos con el mundo. Y eso, sinceramente, es algo muy bonito, algo que merece ser celebrado. Han decidido abrir su corazón, mostrar su lado más vulnerable, y arriesgarse a ser felices. En segundo lugar, esta relación tendrá sin duda un impacto en sus carreras profesionales. La pregunta es, ¿qué tipo de impacto? ¿Decidirán trabajar juntos en algún proyecto? ¿Aprovecharán la popularidad de la pareja para potenciar sus carreras individuales y conjuntas? ¿Se apoyarán mutuamente en sus proyectos y decisiones profesionales? El futuro es incierto, pero las posibilidades son infinitas.
Podrían protagonizar una nueva serie juntos, participar en películas, convertirse en embajadores de marcas de renombre. El potencial de esta pareja es enorme, y estoy segura de que sabrán sacarle provecho. Pero sobre todo esto significa que los fans de ambos actores están felices, están emocionados. Han esperado este momento durante mucho tiempo, han soñado con verlos juntos, y ahora ese sueño se ha hecho realidad. Están contentos de ver a sus ídolos enamorados, de verlos felices, de ver que el amor ha triunfado. Y aunque siempre habrá quien se resista, quien prefiera que estén con otras personas, quien critique, quien desconfíe, lo cierto es que la gran mayoría de los fans han acogido la noticia con alegría, entusiasmo, esperanza y muchísima ilusión. Han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación, con muestras de apoyo y cariño, con deseos de felicidad para la pareja. Han creado hashtags, han organizado concursos, han hecho montajes de fotos y vídeos. El amor de los fans es incondicional, y esta noticia lo ha demostrado una vez más. Ahora bien, como todo en este mundo, como toda noticia que genera tanto interés, esta relación también tiene sus sombras. Algunos hablan de estrategias de marketing, de un romance fingido para generar más interés en sus carreras y en los proyectos en los que participen. Otros, de un simple capricho, de una relación que no durará mucho, de un amor pasajero. Y como siempre, las redes sociales se han llenado de comentarios, de críticas, de opiniones de todo tipo, desde las más entusiastas hasta las más negativas. Los haters, siempre al acecho, no han tardado en hacer acto de presencia, con sus comentarios malintencionados y sus teorías conspirativas. Pero como siempre hay que hacer oídos sordos a la negatividad. Pero sinceramente yo prefiero quedarme con la parte positiva. Con la felicidad de ver a dos personas que se quieren, que se admiran, que se apoyan. Con la ilusión de ver qué les depara el futuro. Con la esperanza de que esta relación sea duradera, que les traiga mucha felicidad, que les permita crecer como personas y como profesionales, y que de alguna manera nos siga regalando momentos inolvidables. Con la alegría de saber que el amor, a veces triunfa incluso en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Así que amigos, la noticia es esa. Can Yaman y Demet Özdemir están juntos. Y ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que esta relación es genuina? ¿Creen que les beneficiará en sus carreras? ¿Tienen alguna teoría sobre el futuro de la pareja? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, quiero debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. No se guarden nada, sean honestos, sean sinceros, sean ustedes mismos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la noticia bomba, hemos analizado los detalles, hemos debatido sobre las posibles consecuencias. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me he divertido muchísimo investigando, recopilando información, analizando cada detalle. Y sobre todo me he emocionado con la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Así que, para resumir, Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Una noticia que ha sacudido el mundo de las novelas turcas y que ha generado un revuelo increíble. Una noticia que, como ya les dije, ha sido confirmada por ellos mismos, a través de sus redes sociales. Una noticia que ha llenado de alegría a sus fans y que ha abierto un nuevo capítulo en la historia de las series turcas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo incondicional. Gracias por estar siempre ahí, por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las novelas turcas. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, a formular sus teorías, a expresar sus expectativas. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta formar parte de este espacio de debate y de entretenimiento. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las novelas turcas, para que todos estén al tanto de las últimas novedades, de los chismes más jugosos, de las noticias más impactantes. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo, de no perderse ningún vídeo, de estar siempre informados sobre sus actores y series favoritas. Recuerden que aquí siempre tendrán la información más fresca y actualizada. Un abrazo enorme para todos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.